Tenemos que seguir con el foco en Estados Unidos. Vamos conociendo poco a poco nombramientos de este gabinete 2.0 de Donald Trump. El presidente electo ya ha nombrado pues, en estas últimas horas a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, ha nominado a Mike Huckabee como nuevo enviado de Estados Unidos a Israel. Susie Wiles es la que va a desempeñar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca. Bueno, muchos nombres los que van sonando poco a poco. Tom Homan como zar fronterizo, o al menos así esa es la expresión que está acuñando Donald Trump para referirse a él, y poco a poco se va conformando un marco de miembros leales, miembros que van a tener que demostrar que apoyan incondicionalmente a Trump y, por supuesto, que van a apoyar incondicionalmente la agenda que Trump está diseñando, la agenda de todas esas promesas que hemos estado escuchando durante la campaña electoral. Parece que Trump va a hacer de la inmigración ilegal uno de los temas fundamentales. También vamos a tener que ir desgranando otras claves respecto a las cuestiones económicas, políticas, proteccionistas, como los aranceles, pero poco a poco se está dibujando lo que parece que va a ser ese mapa del MAGA 2.0. Vamos a poner todo esto en análisis con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Y también nos acompaña Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Como decimos, en un momento en el que se cumple ya una semana de las elecciones de Estados Unidos. Hace una semana todavía no sabíamos quién iba a ser el candidato elegido, aunque desde luego en Wall Street y en las casas de apuestas el nombre de Trump sonaba con mucha fuerza. José Manuel, empiezo contigo. ¿Qué podemos decir a estas horas de esos nombres que estamos conociendo que van a formar parte del equipo de incondicionales de Donald Trump? Bueno, en primer lugar, quiero decir que yo me equivoqué en mis previsiones. Yo pensaba que los resultados iban a estar más apretados y que no iba a haber una concentración de poder tan absoluta como ha habido en este caso, en estas elecciones, en donde Donald Trump va a acaparar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y hasta el cuarto poder, el de las redes sociales y el de la comunicación. Efectivamente ha habido nombramientos, los que tú has comentado. También ha habido un nombramiento que es curioso, el de Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, que va a ser la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y por tanto va a ser un elemento decisivo en la administración Trump, que incluso en su momento se valoró que podía ser candidata a vicepresidenta y que luego se descartó porque publicó un libro en donde reconocía que habían matado a tiros a su perro, que no le importaba lo turbio o lo fea que resultase la decisión que tenía que tomar, si creía que era necesario tomar esa decisión. La administración Trump es una hoja en blanco. Ahora mismo no sabemos qué es lo que va a impulsar, qué es lo que va a realizar. Si nos atenemos a sus declaraciones, si nos atenemos a sus compromisos, a sus promesas, impondría una política de aranceles, que sería entrar en una guerra económica, una guerra comercial con China, pero también con la Unión Europea. Si aplican las medidas de deportar masivamente a casi 15 millones de inmigrantes ilegales, estaríamos ante el traslado de personas más importante que se ha producido nunca, es decir, la guerra de Ucrania, que es una guerra, ha provocado 6 millones de desplazados. Si estuviésemos hablando de deportar masivamente a partir del día 20, que Trump lo considera día 20 de enero del 2025, el día de la liberación, si se deportan a 15 millones de inmigrantes, pues estaríamos ante
ante una cosa verdaderamente brutal y que puede tener no solamente complicaciones en cuanto a derechos humanos, sino complicaciones económicas también para Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, el triunfo de Trump es el triunfo de una determinada guerra cultural que ha emprendido la derecha radical populista y que han ganado. Tampoco por tanto, hay que decir que hoy estaban ya dando los últimos resultados de la Cámara de Representantes y resulta que el partido de Trump, el Partido Republicano, ha sacado 220 representantes y el Partido Demócrata 215. Es decir, hay una diferencia de 5 representantes. Tampoco es que haya sido un vapuleo, un resultado abrumador. Trump le saca a Kamala Harris 1,5%, el 1,5% y 2 millones de votos, pero es que Biden le sacó a Trump en su momento más de 3 millones y medio de votos. O sea que el resultado es un resultado claro. Es evidente que aquí el 6 de enero no va a haber asalto al Capitolio, ni hay nadie que va a decir que haya fraude electoral. El resultado es claro y eso que nos ahorramos de tensiones, pero todavía hay mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. No, desde luego. Has tocado algunos puntos muy importantes, José Manuel. Bueno, ante todo, yo creo que ninguno teníamos en nuestra mente un resultado como el que vimos cuando amanecíamos el 6 de noviembre, es decir, el día siguiente, cuando ya había buena parte de los recuentos en algunos estados, que quizás no eran de por sí estados bisagra, pero que ya estábamos viendo cómo claramente los republicanos se habían hecho incluso con territorios que eran tradicionalmente demócratas. Creo que todos esperábamos que en caso de que hubiera una victoria por parte de Donald Trump íbamos a tardar más en saberlo. De hecho, aquí en muchos análisis otros expertos hablaron de que quizás tardábamos días o semanas y en ningún caso esperábamos, yo creo, salir de dudas como salimos de una forma tan temprana, ¿no? Ahora estamos con la Cámara de Representantes, ¿no? Con el Congreso a cuestas, pero efectivamente, más allá de eso, el control que vimos por parte ya de los republicanos en esas primeras horas era muy, muy, muy sorprendente. Tema arancelario, Miguel, aprovecho que José Manuel lo ha sacado a colación para trasladarte a ti la consulta. Sí que es cierto que Trump ha sido muy contundente respecto a la política proteccionista que quiere seguir llevando a cabo, que forma parte de su seña de identidad. Dejaba muy claro también en campaña electoral que arancel era su palabra favorita del diccionario, ha amenazado con aranceles a Europa, ha amenazado con aranceles a China, pero claro, ojo, con tocarle mucho las narices a China o buscarle las cosquillas, porque efectivamente China también puede tomar represalias y responder de forma contundente. ¿Hasta qué punto Trump o los miembros de su equipo, de su gabinete, van a permitir que pueda excederse en esas líneas rojas que de alguna forma también puedan resultar contraproducentes para la economía de Estados Unidos? No, los aranceles son contraproducentes en todas las circunstancias. Sí. Es decir, entre los economistas siempre se ha dicho que el hecho de que a ti te pongan aranceles, esto pues peor para ellos, ¿no? O sea, lo que van a hacer los aranceles es encarecer las importaciones de Estados Unidos. Trump lo hace con la idea equivocada de que así va a aliviar el déficit comercial, pero eso es falso. El déficit comercial depende depende básicamente de la demanda interna y sobre todo del hecho de que en Estados Unidos tiene el privilegio exorbitante del dólar y cada vez que necesita dinero, pues lo único que hace es darle a la máquina billetes y empieza a regar el mundo de dólares. Pero justamente por ahí pueden empezar a tener los problemas. O sea, con independencia de que una subida de aranceles implica inflación, implica esto que los precios te van a subir, además esto implica también que va a haber menos comercio internacional, por lo tanto va a haber menor demanda de dólares, con lo cual se está pegando un tiro en un pie. Esto ya se le explicó durante el primer mandato,
sea, el déficit comercial depende básicamente de lo que consumen los americanos y eso no va a cambiar mientras sigan teniendo el privilegio exorbitante. Él puede levantar todos los aranceles que quiere y poner del 200% a los chinos. Bueno, lo único que va a conseguir es darle un golpe más al comercio internacional y todos vamos a ser un poquito más pobres y desde luego si tenemos la falta de inteligencia de entrar en una guerra comercial, pues acabaremos pues como en los años de la Gran Depresión, es decir, con una caída del comercio internacional que hará que los pobres a los países pobres les cueste mucho más salir de la pobreza y los ricos veremos cómo los precios de todo lo que compramos se van encareciendo. O sea, los propios aranceles chinos que les estamos poniendo en Europa a los coches chinos, pues lo que van a hacer es que la gente ya no va a poder comprarse un coche eléctrico por 30.000 euros y va a tener que pagar 40 o 50 por un coche europeo que es además peor. Pero bueno, esta es la lógica antiliberal, tanto de Trump, que se supone que Trump al ser republicano, es más partidario del libre comercio que los demócratas, como de la propia Unión Europea. Lo que habría que hacer es todo lo contrario, es levantar barreras y espabilar y competir con los chinos en su mismo terreno, con independencia de que ellos puedan, dicen, están subvencionando los coches eléctricos. Bueno, pues nada, esto es como un plan PIBE, pero en lugar de pagarlo el contribuyente español, lo paga el contribuyente chino. La libertad de comercio es lo mejor que ha descubierto la humanidad en materia de progreso y de desarrollo humano y trabarla con aranceles pues es pegarnos un tiro en un pie. De hecho, Miguel, también podríamos hacer un poco análisis, ¿no?, de cómo le ha ido a la administración Biden el imponer aranceles a China o el seguir amenazando con ellos. Bueno, o sea, con independencia de que eso además calienta las relaciones diplomáticas y puede llevar a otros escenarios geopolíticos más indeseables, lo que estamos viendo y lo que ya se ve en todos los informes internacionales que se hacen es que el comercio internacional está frenándose e incluso es posible que retroceda y eso está haciéndonos a todos más pobres. Eso lo ve Trump y además Trump podrá comprobar que por mucho que suban los aranceles, el déficit exterior de Estados Unidos sigue siendo el que es. ¿Por qué? Porque está compensado por la balanza de capitales, por la entrada por la venta de dólares. Pero lo único que tiene que hacer, si él quiere acabar con su déficit comercial con el resto del mundo, lo que tiene que hacer es enfriar el consumo en casa. Y lo que él va a hacer es todo lo contrario, va a bajar impuestos y pretende además presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos, con lo cual lo que va a hacer es que los americanos gasten más y en fin, y eso va a hacer que el déficit exterior crezca. ¿Qué es lo que está pasando ya con la balanza de pagos de Estados Unidos? Que el déficit comercial que antes tenía con China lo tiene ahora con México. ¿Por qué? Pues porque se van buscando, los productos internacionales van buscando la puerta trasera y entonces ahora será México. Entonces cuando se dé cuenta de que tiene un déficit enorme con México, ¿qué va a hacer? ¿Prohibir también las importaciones mexicanas? Bueno, en fin, esto es un disparate y es lo que tiene tener una persona que gestiona una economía nacional como si fuera la cuenta de resultados de una empresa, que no lo es. Esto es importante, también hay que hacer esa lectura, bueno, y además también esto me recuerda un poco a que se espera que Elon Musk tenga una influencia importante sobre Trump. Veremos hasta qué punto, porque desde luego entendemos que Elon Musk, con todos los intereses que tiene en el gigante asiático, sobre todo pues por una empresa clave como es Tesla, que fabrica y vende en China, quizás veremos a ver hasta qué punto tiene cierta influencia sobre Trump, porque yo creo que además tampoco le interesa mucho entrar ahora en ese conflicto y bueno, de hecho se decía que Elon Musk esperaba que se espera de él que de alguna forma maneje Estados Unidos a modo de startup. Veremos también esto hacia dónde nos puede llevar. Sí que me gustaría entrar en un tema, José Manuel, sobre política exterior, Trump, qué tipo de relaciones podría tejer ahora con otros líderes internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, más allá de la anécdota, Trump hoy ha dicho que Javier Milei, es su presidente favorito.
Y bueno, es que todo esto, aunque esto es simplemente la anécdota, han mantenido los dos líderes una conversación telefónica. Milei fue uno de los primeros en felicitar el triunfo del republicano la semana pasada. Y bueno, sí que es cierto que es curioso, ¿no?, el tipo de lazo que puedan entretejer estos dos líderes que además quizás en forma de visión política comparten bastantes puntos en común. José Manuel, ¿tú cómo lo ves? La verdad que yo no sé qué conexión puede haber entre posturas tan autárquicas, tan proteccionistas, con luego un mensaje libertario. No acabo de ver por ahí la síntesis, pero la realidad es que si Trump conecta con Milei en América Latina y con Orbán en la Unión Europea, nos está diciendo lo que nos está diciendo, que es ideológicamente lo que plantea es un posicionamiento en la derecha radical populista, que además en el ámbito europeo, que a mí es el que más me importa porque vivo en Europa y porque me considero europeísta, pues de lo que están defendiendo es el euroescepticismo, menos Europa, incluso desmantelar elementos del acervo comunitario que están muy consolidados, y eso desde luego es algo que nos debe alarmar, que Trump esté conectado con aquellas corrientes anti-europeas, anti-Unión Europea, que plantean una vuelta a la soberanía de los estados, que plantean políticas proteccionistas, que plantean aranceles, que están en contra de la libertad de lo comercial, y que además creen que los organismos multilaterales sobran, que las Naciones Unidas sobra, que la Organización Mundial de la Salud sobra, que la OTAN cada vez menos debe jugar un papel. Incluso hay algunos comentarios de Donald Trump que son muy significativos, cuando dice, es que los estadounidenses hemos perdido mucho poder adquisitivo y es hora de que esta factura lo paguen, y quien quiere que la paguen es Europa. Dice, esa confederación de países pequeños, muy bonitos, pero que ya es hora de que paguen la factura. Hombre, desde luego mal haría Ursula von der Leyen llamar a Trump y mostrar una posición débil, decir, te vamos a comprar más gas licuado porque de esa manera, mostrándonos sumisos, vamos a recibir parabienes. En una dinámica de guerra económica en la que por desgracia nos están metiendo, yo creo que hay que ser mucho más ambicioso, que hay que anticiparse. En mi opinión, la Unión Europea debe abrirse a nuevos mercados, debe abrazar lo que siempre ha sido el acervo comunitario y debe tener una relación mucho más en sintonía con los BRICS y con América Latina, también con Estados Unidos, pero obviamente si Estados Unidos nos imponen aranceles, ya sabemos que hay 28.000 empresas españolas que van a salir claramente perjudicadas por culpa de esos aranceles. Ya lo vivimos en el mandato anterior de Donald Trump con la aceituna negra, y es evidente que eso no se puede defender con posiciones débiles. Necesitamos más Europa, necesitamos más libertad comercial, necesitamos mayor decisión y que los órganos multilaterales sean órganos que tengan capacidad decisoria, no que Estados Unidos lo quiera resolver todo en el cara a cara, que es lo que a ellos les interesa, y en el tú a tú, conveniando con los países y minusvalorando el papel de la Unión Europea.
No, desde luego. Y además, bueno, si hacemos un poco esa comparativa Trump-Milley, da la sensación, porque tú también hablabas de otras conexiones que podría tener Trump, da la sensación de que en realidad lo que está uniendo y mucho a los líderes es aquello que se dice de que une mucho el tener enemigos en común, ¿no? Quizás por ahí también podrían ir los tiros respecto a esta admiración mutua que se profesan, aunque, bueno, al final Estados Unidos es Estados Unidos y bueno, pues si Argentina le quiere vender limones a Estados Unidos, pues igual Trump sale con, no, oye, mira, que todo bien, pero que tenemos barreras arancelarias, ¿no? Habrá que ver. Me gustaba mucho también la perspectiva de Europa y, Miguel, querría trasladarte también a ti eso, porque efectivamente José Manuel decía, bueno, la Unión Europea debería abrirse a nuevos mercados, no debería mostrar esa sumisión, hay que ser más ambicioso, anticiparse. Anticiparse es la palabra más importante en estos momentos. Claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto somos capaces de anticiparnos cuando hasta el momento lo que hemos demostrado es que no lo hacemos por mucho que nos adviertan? Ahí está el plan Draghi diciéndonos que efectivamente Estados Unidos y China, en pocas palabras, nos están comiendo la tostada a los europeos, pero tampoco estamos viendo mucha reacción. No, lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestras economías de escala. O sea, somos el primer mercado mundial y tenemos una cantidad de fuerza económica de la que no hacemos uso. Desgraciadamente, en el terreno militar hemos descuidado muchísimo la defensa y ahora pues estamos a la sombra, nos guste o no, estamos a la sombra de lo que decida Estados Unidos. Tenemos que empezar a considerar la posibilidad de generar una defensa. Estoy de acuerdo en que hay que buscar nuevos socios comerciales, pero lo que pasa es que no es tan fácil. Los socios comerciales son los que son y si Estados Unidos con Trump ahora está atentando contra el comercio internacional con los aranceles, pues es que los otros países que pueden ser nuestros destinos de exportación no son, o de importación, o origen de emisores de turistas o de compradores, pues no son tampoco ni tan grandes, ni están tan abiertos, ni tan dispuestos a comerciar porque la mentalidad mercantilista es la que parece que está prevaleciendo en el mundo. De todas formas, yo en materia de política exterior lo que tengo entendido es que Marco Rubio va a ser el secretario de Estado y esto, dentro de lo que cabe, no es una mala noticia. Es decir, este hombre es partidario en general de negociar, no es partidario de abandonar las instituciones internacionales. En política israelí es difícil que vaya a haber ningún cambio porque Israel es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo y bajo ningún concepto. Es que no tiene alternativa ahí, o sea, podría intentar presionarle a cambio de apoyarse en otro aliado, pero es que Israel es el único aliado que tiene en Oriente Próximo, de modo que difícilmente vamos a ver un cambio ahí. En China, Rubio es conocido como un halcón, en Irán es también, en Cuba, Venezuela. Respecto de la OTAN es partidario de la alianza, pero quiere que los europeos pongamos más dinero, lo cual no parece una exigencia descabellada. Uh-huh. Y luego la única duda es en Ucrania, porque inicialmente Marco Rubio apoyó a Ucrania contra la invasión de 2002, pero luego se ha mostrado más partidario de negociar para acabar el conflicto y que dice que lo único que estamos haciendo es retrasar la agonía de Ucrania. Habrá que ver cómo evoluciona. Yo, de todas formas, respecto de los presidentes estadounidenses, son fundamentalmente pragmáticos. Marco Rubio es consciente de que la posición de Estados Unidos en el mundo depende, y sobre todo la fortaleza depende de las alianzas que entable. Ya Bush puso de manifiesto que sin aliados no puedes ganar una guerra ni a los afganos ni a los iraquíes, por mal armados que estén, y que necesitas ir con aliados. Y yo creo que esa lección la tienen interiorizado todos los presidentes. Habrá que ver si Trump, que es un outsider, esto hace algo diferente.
Y luego quería comentar que Elon Musk, la idea esta de que poner un empresario al frente de un país no ha funcionado muy bien. Aquí uno de los pioneros de esa medida fue Jesús Gil y Gil, y no ponerlo al frente de un ayuntamiento no fue tan bien. Luego tuvimos a Berlusconi en Italia, que tampoco fue una experiencia realmente positiva. Los empresarios tienden a estar muy pendientes de la cuenta de resultados, y eso en un universo cerrado como una empresa pues está muy bien. O sea, hay que ver, para resolver el problema en una empresa privada, pues tienes o que aumentar los ingresos o que reducir los gastos y poco más. Pero en un país tienes que, cuando estás al frente de un país o al frente de un pueblo, tienes que estar manteniendo intereses contrapuestos y equilibrándolos. Y eso no es sencillo, y a menudo los empresarios acaban chocándose contra la dura realidad. Y estoy pensando en cómo Jesús Gil y Gil intentó acabar con la mendicidad en Marbella, y lo que hizo fue meterlos en un autobuses y enviarle los pobres y las prostitutas a los pueblos de los alrededores. Si esas son las soluciones de los empresarios, la verdad es que, en fin, que vamos aviados. Pero yo creo que este Trump, aunque es un animal completamente distinto al de la primera presidencia, una de las ventajas que tiene es que ha adquirido cierta experiencia, y yo no creo que haga muchas barbaridades. Vamos, quiero pensar. Bueno, nos quedamos con eso. Parece que sí que es cierto que estamos viendo un Trump algo más comedido, sigue manteniendo su impulsividad, pero quizás esa impulsividad se quede más bien en sus palabras, no tanto en sus actos. Mencionábamos al principio también el nombramiento de Susie Wiles, una mujer que va a desempeñar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, y a la que se la describe como muy disciplinada, ordenada. Parece que también va a ser bastante comedida, así que es importante que Trump tenga a mano una figura como ella. Vamos a ver en qué se queda todo esto, pero muchísimas gracias por este análisis, por este tiempo de tertulia. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, y Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, José Manuel.